Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a ir directo al grano con un tema que es absolutamente vital, especialmente para quienes están en la universidad programando y a punto de dar ese salto gigantesco de los proyectos de clase al mundo real. Vamos a desarmar el OWASP Top 10 de 2025. Piensen en esto como el puente entre una teoría controlada en el laboratorio y la pura supervivencia en un entorno de producción que, seamos sinceros, no perdona un solo error. Y aquí es donde nos detenemos a pensar qué es exactamente lo que separa a ese proyecto final de la universidad de, digamos, una catástrofe de datos a nivel global. Increíblemente, casi siempre es una sola línea de código mal configurada. En la facultad, si algo falla, el programa crashea o nos bajan la nota, ¿verdad? Pero en el mundo real, un pequeño desliz arquitectónico puede dejar expuesta la información privada de millones de personas y costar fortunas. Por eso, el estándar OWASP 2025 no es para nada una listita teórica que memorizamos para salvar un examen y luego olvidamos. No, esto es un manual de supervivencia táctico. Está actualizado con datos reales de miles de empresas y nos dice exactamente cuáles son los golpes que estamos recibiendo hoy en día y, lo más importante, qué contramedidas técnicas exige la industria implementar ya mismo. Nuestra agenda para este análisis será la siguiente. Primero veremos las amenazas clásicas y casos reales. Luego pasaremos a la inteligencia artificial y los nuevos vectores de ataque. En tercer lugar, el código vulnerable y los accesos comprometidos. Cuarto, infraestructura y puntos ciegos. Y cerraremos con la seguridad continua en el desarrollo. Comencemos con la primera sección, amenazas clásicas y casos reales, pasando de las configuraciones por defecto al principio de mínimo privilegio. El gran cambio de mentalidad que necesitamos dar acá es olvidarnos de lo fácil. Cuando estamos arrancando es súper tentador usar configuraciones por defecto. Ya saben, la base de datos sin contraseña, darle permisos de administrador a todo para no lidiar con errores molestos, puertos abiertos por todos lados. Sí, levanta rapidísimo, pero en producción eso es una bomba de tiempo. La industria real exige el principio de mínimo privilegio. Cada usuario, cada microservicio, tiene que acceder solo a lo que necesita y nada más, ni un permiso extra. Para ponerlo en perspectiva, hablemos del clásico EDOR. Esto es la vulnerabilidad número 1, los controles de acceso rotos. Imaginen un sitio de comercio electrónico, donde alguien simplemente va a la barra de direcciones del navegador, ve que su ID de usuario es 1234, lo borra, escribe 5678, da Enter y ¡boom! De repente está viendo las tarjetas de crédito y las direcciones de otro cliente. Parece tonto, pero pasa muchísimo. Validar permisos en el servidor usando roles estrictos es indispensable para que esto no ocurra en un proyecto real. Y hablando de proyectos reales, llegamos a algo que da verdaderos dolores de cabeza, los fallos en la cadena de suministro. La vulnerabilidad A03. Nuestro código puede ser una obra de arte, impecable. Pero ¿qué pasa con esas 50 librerías de terceros que instalamos? Piensen en el caso de SolarWinds en 2020. Unos hackers lograron inyectar código malicioso directamente en una actualización legítima de la empresa. Más de 18,000 organizaciones descargaron esa bomba de tiempo sin saberlo. Por eso, implementar herramientas de análisis de composición de software, como Snyk, para escanear el código de otros es, honestamente, innegociable hoy en día. Y si todavía dudan del impacto de un mal ajuste, escuchen esta cifra: 5,000 millones. 5,000 millones de registros quedaron expuestos en el año 2020 simplemente porque a alguien se le olvidó asegurar una base de datos en la nube. Un clarísimo ejemplo del riesgo A02, la configuración de seguridad deficiente. Los atacantes tienen bots automatizados que encuentran estas bases de datos sin autenticación, literal, en cuestión de minutos. Pasamos a la sección 2. Inteligencia artificial y los nuevos vectores de ataque. Asegurando el futuro del machine learning. Esta categoría, la A04, es la novedad y es un mundo aparte. Los modelos de IA no son seguros por defecto, y atacarlos es muy distinto a hackear una web tradicional. Quienes atacan ahora pueden diseñar entradas matemáticas para engañar al modelo, pueden envenenar los datos durante el entrenamiento para que la IA nazca con sesgos, o aplicar inyección de prompts para saltarse todas las reglas de un modelo de lenguaje. Es un juego nuevo que nos obliga a repensar cómo sanitizamos y validamos la información. Fíjense qué locura es esto.
Investigadores lograron vulnerar sistemas de reconocimiento facial de aeropuertos simplemente pegando unos pequeños parches de píxeles prácticamente invisibles para nosotros. Con solo ese ruidito visual, lograron que la inteligencia artificial se confundiera de persona con un éxito mayor al 80%. Es el ejemplo perfecto de un ataque adversario, donde se manipula lo que la máquina asume que está viendo. Ahora, si regresamos al software tradicional, el daño puede ser apocalíptico. $10,000 millones. Ese es el costo estimado que dejaron los incidentes como WannaCry, y todo provino de la categoría A06, componentes con vulnerabilidades conocidas. Un desbordamiento de buffer, un fallo súper a bajo nivel en un protocolo de Windows conocido como Eternal Blue, nos sirve de recordatorio de que ignorar la actualización y gestión de los componentes que usamos puede tirar abajo la infraestructura a nivel global. Avanzamos a la tercera sección, código vulnerable y accesos comprometidos, defendiendo credenciales y la autenticación. Acá volvemos a la higiene básica, que lamentablemente sigue fallando a lo grande. Piensen en las fallas de autenticación y los fallos criptográficos. En 2019, una de las redes sociales más grandes del planeta admitió que guardaba cientos de millones de contraseñas de sus usuarios en texto plano. Sí, texto plano, al alcance de miles de sus empleados. Y al año siguiente, atacantes tomaron el control de cuentas de políticos y celebridades accediendo por herramientas administrativas internas que apenas tenían seguridad. Lo que nos deja una regla de oro para cualquier desarrollo moderno. Exigir autentificación multifactor o MFA es obligatorio. Y para quienes escribimos código, por favor, jamás, pero jamás, dejen claves de API o contraseñas quemadas en el código fuente. Utilicen herramientas reales y robustas para manejar esto. Gestores de secretos como HashiCorp Vault o AWS Secrets Manager. Hay que hacer las cosas bien desde el día 1. Y con esto llegamos a la cuarta sección, infraestructura y puntos ciegos. Integridad, monitoreo y falsificación de solicitudes del lado del servidor. ¿Cómo evitamos que alguien se olvide de cerrar un puerto a las 3 de la mañana? Con infraestructura como código, o IaaC, básicamente, la industria actual ya no configura servidores haciendo clics en interfaces gráficas o por consola de A1. Definimos nuestras redes, bases de datos y servidores mediante archivos de código. Si está en código, se puede versionar, se puede probar y se puede desplegar 1000 veces sin que haya un humano equivocándose en el proceso. Y acá entran los pesos pesados. Herramientas como Terraform son el pan de cada día para levantar infraestructura segura y repetible. Para la categoría A08, fallos en la integridad, hoy en día se exige firmar criptográficamente el código, por ejemplo con herramientas como Sigstore. Y para no operar a ciegas, necesitamos soluciones centrales para guardar logs de forma inmutable, los famosos SIEM, como Splunk. Porque cuando falta el monitoreo, pasa lo de Equifax, 147 millones de personas expuestas, y los atacantes estuvieron 78 días paseándose por sus servidores sin que nadie lo notara. 78 días. Y por otro lado tenemos el SSRF. La brecha de Capital One ocurrió porque lograron engañar a una aplicación para que le pidiera datos a la red interna de AWS, saltándose las defensas perimetrales y robando datos de 100 millones de clientes. 2 errores invisibles que salieron carísimos. Finalmente, entramos en la sección 5, seguridad continua en el desarrollo, integrando todo en el ciclo de vida. Todo esto nos lleva a un concepto vital. Entender el top 10 de OWASP es el principio, no el final. Olvídense de la época donde la seguridad era una auditoría rápida que se hacía el día antes de lanzar una aplicación. Hoy, la protección es proactiva. Esto significa integrar herramientas y prácticas de seguridad en cada fase, desde que dibujamos la arquitectura en una pizarra hasta que estamos monitoreando los servidores en la nube en tiempo real. La seguridad ya no es ese parche molesto de última hora, es el cimiento de cada línea de código que escribimos. A todos los que están por encarar su próximo gran proyecto universitario o profesional, pregúntense, ¿vamos a incorporar herramientas reales de mitigación desde ahora o terminaremos siendo el próximo caso de estudio en una brecha de datos? La teoría ya la tienen, pero la supervivencia en producción depende exclusivamente de las buenas prácticas. Investiguen, apliquen estas herramientas y construyan siempre de forma segura. Hasta el próximo análisis.